Esta es la historia de un chico, el cual luego de haber tenido una serie de fracasos en su vida, se siente realmente perdido, y sumado a esto solo le quedan 2 años de vida. Sin embargo, puede que encuentre un escape a todos sus problemas, esto gracias a adentrarse al mundo de la pesca. La historia comienza cuando conocemos a Tsunehiro Sasaki, un chico universitario el cual hasta ahora solo ha tenido una vida llena de desgracias que no pararían de darle solo más complicaciones. Aunque todo esto llegaría al límite cuando un día, este chico va al hospital donde le informan que solo le quedaban 2 años de vida. Deprimido y sin saber qué hacer, mientras caminaba por un puente, Tsunehiro decide que ya no le quedaban más opciones, aceptando que si en verdad solo le quedaban 2 años, entonces soportaría su triste realidad hasta que llegara el día que ya no esté aquí. El prota va hasta un casino, en donde luego de seguir esta rutina que tenía y perdiera todo el dinero que le quedaba, decide irse a casa. Sin embargo, en ese momento el chico es detenido por una pandilla de prestamistas, los cuales habían venido a cobrarle después de haberle dado dinero hace un tiempo. El chico accede a ir con ellos para poder saldar cuentas, pero una vez estos tipos bajan la guardia, el prota decide escapar rápidamente del lugar. Tsunehiro logra llegar hasta un parque cercano, logrando perder de algún modo a la pandilla. Una vez ahí, el prota trata de pensar en cómo pudo haber acabado así, sin poder creer la cantidad de deudas que tenía que pagar, afirmando también que él siempre debió pertenecer a la clase alta de la sociedad, aunque Tsunehiro se da cuenta en ese instante que tal vez no sea necesario que él pague sus deudas, llegando a la conclusión que no deberá preocuparse por eso, ya que él moriría dentro de poco, así que su plan ahora sería pedir prestado todo el dinero posible para así vivir como quiera. Esto a pesar de ser claramente una mala idea, aunque una vez el chico decide esto, vemos como luego de un rato los pandilleros logran encontrarlo, ordenándole dejar de escapar, pues ellos habían quedado realmente exhaustos luego de que él saliera corriendo. El prota hace caso omiso, nuevamente escapando de ellos mientras que seguía pensando en que su vida ya no tenía ningún tipo de sentido, mencionando que todo siempre sería así, siempre que él se cayera, jamás se levantaría. En eso, observamos como el prota logra ser acorralado en un puente cercano, pero al intentar buscar la forma de escapar, el chico termina cayendo hacia el océano, siendo arrastrado por una fuerte corriente mientras intentaba salir de algún modo a la superficie. No sirve de nada, en verdad no sirvo para nada, al menos espero poder reencarnar en otro mundo. Tsunehiro dice esto mientras que una misteriosa red se va acercando hacia él, y luego de un rato, observamos cómo el chico despierta siendo recibido por un par de extraños que se alegraban de que estuviera bien, aunque ciertamente el prota se sentía decepcionado por no haber reencarnado como pidió. Luego Tsunehiro le pregunta a estos extraños quiénes eran, a lo que el chico que estaba frente suyo se presenta como Takaaki Tsutsujimori, diciéndole también al chico el nombre de su compañera, Hana Ayukawa, la cual algo molesta le dice al prota que por lo menos debería darle las gracias por haberlo salvado. Tsunehiro se muestra aún confundido. Takaki explica que mientras él y sus compañeros pasaban por el lugar en un bote, escucharon un estruendo pensando que era un enorme pez, aunque fue una sorpresa para ellos cuando vieron que era una persona. Bueno, al final Hana revela que la historia no había pasado como lo decía el pelirrosa, ya que en realidad él había notado que estaba flotando en el mar, y por esa razón quería salvarlo. El prota pregunta qué es lo que llevaba puesto, a lo que Takaki responde que era un chaleco salvavidas, mencionando que este se inflaría si volvía a caerse al agua. Era muy peligroso si estaba por aquí sin llevar uno, por lo que era una regla muy importante que tuviera este para no tener problemas, en especial por esta razón. El prota les agradece por el chaleco y por haberlo salvado, pero él creía que ya era hora de irse a casa. Al pelirrosa le menciona al chico que deberá nadar mucho si quería volver hasta su hogar, lo cual confunde un poco al protagonista, pero luego de observar con más detenimiento dónde estaba, él se da cuenta que en realidad Takaki tenía razón. Este mismo revela al chico que estaba en un dique marino, lo que para ellos es mejor conocido como el paraíso de los pescadores, un lugar en medio del mar alejado de la costa. Takaki se burla un poco de Tsunehiro, sin embargo, él trata de calmarlo diciéndole que lo llevaría a casa una vez que él y su grupo terminaran de pescar aquí. Por esto mismo él le dice que si necesitaba algo, que solo gritara e irían con él. Tsunehiro se pregunta por qué esta gente tan extraña hacía un pasatiempo de viejos, pues él creía que incluso si esto lo estaban haciendo por dinero, podrían ganar mucho más en el casino. Esto además de que no habían peces picando. En eso, el chico se queda observando por un momento a Hana mientras intentaba pescar algo, aunque ella logra percatarse que él la estaba viendo. Por eso el prota intenta apartar la mirada, aunque parece que eso no sería suficiente para evitarla, pues en ese instante Hana se acerca hacia el prota ofreciéndole una caña de pescar. La chica le dice que esta era la mejor hora para que los principiantes puedan pescar algo, por esto ella creía que el chico podía intentar hacerlo. Tsunehiro rechaza la caña de Hana, pues él argumenta que no le gustaba mucho la pesca. Hana intenta insistir que al menos lo hiciera por ahora, esto ya que él estaba solo sentado sin hacer nada. Tsunehiro vuelve a rechazar la propuesta, además de que no estaba en condiciones para intentar pescar. A él no le llamaba la atención siquiera probarlo, agregando esto
supuesto que su vida no cambiaría nada solo por intentar pescar, aunque la chica le pregunta qué es lo que pensaba hacer entonces. Si no lo intentaba, nunca sabría si esto de verdad podría cambiarle la vida. Takagi trata de calmar la insistencia de la chica, pero en ese momento se escuchan unas voces las cuales eran familiares para el prota. Se trataba de los prestamistas, los cuales habían venido hasta el dique para poder cobrarle de una vez el dinero al prota. Esta pandilla al principio cree que este grupo de pescadores eran los cómplices de Tsunehiro, pero una vez el chico le explica la situación a Hana y Takagi, la chica hace una llamada al capitán del barco que estaba trayendo a los prestamistas, logrando hacer que estos se alejen del lugar donde estaban, mencionando que ella conocía muy bien a este navegante, por lo que logra salvar al prota de este problema que tenía. Tsunehiro aún se muestra preocupado por la pandilla. Sin embargo, Hana menciona que los pescadores también eran gente igual de peligrosa, diciendo que eso incluso lo sabían los niños. Luego de esto, y también luego de que el prota vieran cómo ellos lo salvaron, él decide que tal vez podría aprender a pescar después de todo. Takagi comienza dándole un señuelo al chico, para luego decirle a Hana que le enseñara un poco de lo que sabe para que pueda pescar. Ella decide hacerlo, dándole una clase rápida a Tsunehiro de cómo sostener la caña, y cómo manejar el sedal con las manos mientras este estaba en el agua. Después de su explicación, el pelirrosa cree que Hiro debería intentarlo, llamando de este modo al prota viendo que su nombre era demasiado largo, aunque esto ciertamente le incomoda un poco. A continuación, nuestro protagonista sigue las instrucciones tales como se lo habían dicho para poder pescar, pero al ser este su primer intento, no logra hacerlo correctamente, aunque luego de intentarlo 2 veces más, Hiro logra al fin conseguir lanzar bien la caña de pescar. Takagi cree que ya no había nada de qué preocuparse, por lo que decide dejar al chico para que él también pueda seguir pescando. Todo el grupo continúa con su pesca en lo que todavía no amanecía. En un punto, Hiro le pregunta al pelirrosa si de verdad era tan divertido pescar, a lo cual él se termina riendo por la impaciencia del chico, pero de cierto modo no entendía lo que quería decir. Takagi explica que si bien para unos pescadores como ellos esto solo es un pasatiempo, y que incluso esto no les servía para ahorrar en comida, el hecho de preparar todo para que pudieran pescar, o incluso salir en climas fríos y tormentas para poder hacerlo, era interesante. Aunque volviendo a la pregunta del prota, ¿por qué ellos hacían todo esto? Takagi admite tampoco saber realmente la razón. El resto de los compañeros del pelirrosa también reciben esta pregunta por parte del prota. No obstante, ellos dan unas respuestas las cuales de igual manera no son muy convincentes para él. En eso, sin que Hiro siquiera lo esperara, mientras tiraba el sedal de su caña logra obtener su primer pez luego de muchos intentos. Todos en el lugar felicitan al chico por haberlo conseguido, diciéndole que se trataba de una caballa, mencionando que ellos también debían seguir intentando para pescar algo hoy y no quedarse atrás. Si bien Hiro estaba feliz de haber pescado su primer pez, él aún no veía lo divertido de hacer esto. El prota parece haber logrado nuevamente obtener uno, aunque rápidamente se ve que no resulta ser así. Hana le dice al chico que los peces también pueden luchar, por eso él debía hacer lo mismo para no ser devorado. Hiro entiende lo que le quiere decir, por esto mismo, él intenta seguir el consejo de la chica moviendo el señuelo como si estuviera vivo, haciendo movimientos que aparentaban ser un pez que está luchando por su vida, y no entregarse a ser la presa, un pez que huirá para poder seguir viviendo. En ese momento, sorpresivamente Hiro logra pescar uno, siendo motivado por sus compañeros para que levante la caña y no lo pierda. El prota hace caso omiso a lo que estaban diciendo, revelando que lo que había capturado era un robalo, uno realmente grande. Hiro lucha por no perderlo, aunque esto al final resulta ser en vano, pues el pez logra zafarse del señuelo después de un rato. Takagi y Hana felicitan al prota por casi haberlo logrado, preguntándole si acaso no sintió la emoción en sus brazos mientras hacía fuerza por conseguirlo, aunque antes de que se dieran cuenta, Hana observa que algo estaba ocurriendo en el mar. Vaya, parece que tienes mucha suerte. En ese momento observamos cómo una gran cantidad de peces se estaba agrupando en el fondo del agua, por lo que luego de notar esto, Takagi le dice al prota que luego se lo explicaría, pero ahora debían aprovechar la oportunidad. Todo el grupo de pescadores comienza a movilizarse por todo el lugar, consiguiendo tener una buena pesca mientras el grupo de peces seguía ahí. Más tarde, Takagi explica lo que había hace unos momentos con ese cardumen. Resulta que los peces pequeños solían agruparse cada vez que uno grande los perseguía, asegurando que lo más probable es que esto pasó por el robalo que casi había logrado pescar con anterioridad. Además, Takagi creía que no tenía por qué sentirse mal si no lo logró atrapar mientras esto pasaba, pues ya con lo que había hecho era más que suficiente, creyendo que si atrapaba al robalo, seguro hubiera superado al pez que Hana atrapó en el grupo. La chica se enoja con el pelirrosa por decir esto, diciéndole que al menos ella había atrapado algo al contrario de él, cosa que termina igualmente molestando a Takagi. Una vez llega a tierra firme, Hiro conoce el lugar donde este grupo de pescadores trabajaba, una pequeña tienda que estaba buscando personal. Luego de esto, Takagi lleva al prota hasta su hogar, charlando un poco con él en el que llegaban al lugar. Sin embargo, lo que no esperarían ambos chicos, en especial Hiro, era que una vez llegaran solo encontrarían un terreno vacío en la casa del prota completamente destruida.
Hiro llega a lo que solía ser su hogar acompañado de Takaaki. Ambos chicos se muestran sorprendidos al ver toda la casa destruida, observando cómo las cosas del prota habían sido puestas a un lado luego de que esto ocurriera. Hiro se muestra realmente en shock por lo sucedido, haciendo reír al pelirrosa por la expresión que tenía en el rostro. Takaaki pregunta si acaso no le habían dado un aviso sobre lo que iba a pasar con su hogar, a lo cual Hiro se da cuenta que anteriormente sí le iba a dar esta advertencia, pero al pensar que los que habían venido a verlo se trataban de la pandilla de prestamistas, cometió el error de no recibirlos. El pelirrosa no entiende bien los murmullos del chico, por lo que le pregunta qué es lo que haría ahora. Sin embargo, al no tener un plan seguro, Hiro responde que eso lo pensaría en el camino, mostrándose tan decaído que opta por ir al casino a gastar lo que le quedaba de dinero. Más tarde, pasamos a la tienda en la cual trabajaba todo el grupo pescador que salvó al prota la noche anterior, un lugar llamado Every Mart. Aquí vemos como Hana y Takaaki charlan un poco mientras que este último se come la caballa que Hiro había pescado. La chica le reclama por hacer esto, pero su compañero no le da mucha importancia. En eso, Hana menciona que había comenzado a llover, a lo cual el pelirrosa se da cuenta también de esto. En otra parte, vemos a Hiro nuevamente frente a su vieja casa, dándose cuenta que no tenía dinero para poder conseguir hospedaje. El prota ve un gato, tratando de acariciarlo mientras seguía refugiado bajo una carpa. En ese momento observamos cómo Takaaki llega para ver cómo estaba. El pelirrosa comienza a burlarse de él luego de que fuera rechazado por el gato que intentaba acariciar, aunque luego de esto, este le dice al chico que lo acompañe un momento, pues al estar bajo la lluvia, podría pescar un resfriado, así que él creía que lo mejor era que fuera con él al menos por ahora. Viendo que no tenía muchas opciones, Hiro decide aceptar la oferta de Takaaki. El pelirrosa lleva a Hiro hasta su residencia. El prota no puede evitar sentirse incómodo al estar en casa de alguien más, esto siendo peor cuando ve como toda la casa de Takaaki estaba llena de cosas de pesca. El pelirrosa le ofrece al chico una taza de leche, haciéndolo enojar ya que parecía que lo estaba tratando como un gato, aunque él no lo hacía con esa intención. En eso, Hiro y Takaaki charlan un poco de la situación en la que estaba ahora el prota. Este confiesa que ya hacía un tiempo que no salía de su habitación, por lo cual no tenía idea de que estuvieran a punto de demoler su casa, mencionando también que tampoco pagaba el alquiler debido a que recibía una indemnización, aunque este parecía haber sido cancelado, debido a que Hiro no tenía cómo salir de esto, y que no era opción pedirles dinero a sus padres ya que ellos pagaban su universidad. Takaaki decide que el prota trabajaría con él en la tienda donde estaba, esto al ver que realmente el chico no tenía un plan fijo. A pesar de que el pelirrosa estaba dispuesto a darle su ayuda, Hiro le dice que no era necesario que lo hiciera, argumentando que esto sería en vano al no quedarle mucho tiempo de vida. La gente no muere tan fácilmente, deja de hacer ese tipo de bromas. Takaaki le dice esto en un tono serio, aunque rápidamente él cambia su actitud dándole a Hiro algunas cosas para que pase la noche, finalizando cuando dice que mañana ambos irían temprano a trabajar. A la mañana siguiente, Hiro y Takaaki van hasta el Every Mart. Aquí el pelirrosa le pide al prota que espere, pues él hablaría con su jefe para pedirle que sea contratado. Hiro decide echarle un vistazo a la tienda, dándose cuenta que como era de esperar, esta se dedicaba exclusivamente a vender cosas de pesca. Vemos como el prota observa un poco a Hana mientras ella atendía a un cliente, y luego de un rato, el jefe de la tienda llama a Hiro para que fuera a su oficina. Este hombre confiesa que justo ahora requerían a alguien más en su personal, por lo que no le importaría contratarlo si estaba interesado, aunque antes de que dijera algo, el jefe le hace una pregunta al prota para confirmar si era la persona que buscaba, siendo esta si él solía ir de pesca. Hiro al principio responde que no, afirmando que la primera vez que fue a pescar fue con el grupo de la tienda. En eso, vemos como el chico se da cuenta que todos en esta tienda les gustaba la pesca, por lo que Hiro piensa que tal vez podría arruinar su entrevista diciendo que odiaba hacer eso, cosa la cual termina haciendo, respondiendo que no le gustaba la pesca y que odiaba con toda su alma pensar en esto. Sin embargo, al esperar una reacción negativa, esto al final resulta ser lo contrario, pues el jefe de la tienda termina dándole el puesto al prota. Resulta que casualmente ellos estaban buscando a alguna persona que no le gustara la pesca, ya que de ese modo él podría encargarse del local mientras todo el grupo se iba a pescar. A continuación, de forma repentina, Hana entra a la habitación acercándose al prota, preguntándole por qué razón no le gustaba pescar. Hiro trata de responder la pregunta de la chica, aunque el jefe intenta calmarla, rápidamente él nota que estaba ocurriendo un problema en la caja, por lo que decide mandar a Takaaki para que pueda solucionar el problema. Luego, al ver que el chico no le daba una respuesta clara, Hana decide que el día siguiente Hiro lo acompañaría a un lugar. En la mañana, el prota se da cuenta que el lugar a donde quería ir la chica era un parque de diversiones. Aquí el prota conoce un par de chicas más que también trabajaban en el Every Mart, Ice y Kozue Nishimori. Hiro aún se sigue preguntando para qué habían ido hasta este lugar, pero luego de mirar con más detenimiento, el chico se da cuenta que en realidad estaban aquí para poder pescar en una piscina. Mientras Hiro charlaba un poco con Ice y Kozue, rápidamente Hana se acerca a ellos para poder retarlo a un duelo de pesca. El prota se muestra confundido, aunque la chica argumenta que esto lo harían para poder saldar cuentas cuando ella atrapó un pez más grande que su robalo el día que estuvieron en el dique marino. Takaaki admite que Hana estaba actuando de forma muy infantil, a lo que ella se enoja con el
por esto, ya que en sus palabras, él también tenía mucho que ver con esta competición, aunque Hiro pensaba que no se trataba de nada de eso. Mientras los demás pescaban, Kozue deberá explicarle al prota cómo deberá hacer para pescar en esta piscina. El Pelerosa se mofa un poco de ellos al ver que estaban perdiendo tiempo. Hiro trata de no prestarle atención a lo que decía. Kozue le dice al prota que para esta ocasión él necesitará ajustar la profundidad del flotador de su caña de pescar. La chica menciona que los peces suelen nadar en diferentes profundidades según la hora, por lo cual ajustar el flotador ayudará a que Hiro tenga más posibilidad de conseguir un pez. Una vez habiendo hecho eso, y también luego de que pusiera la carnada en la caña, el chico tendrá que lanzarle al lugar que quiera y esperar a que algo picara. Kozue finaliza con su explicación, dándole la caña al prota para luego retirarse y pescar con los demás. El prota sigue sin creer que estuviera haciendo esto, pero al ver que no tenía más que hacer, decide sentarse a esperar a que algún pez se acercara. Aunque luego de hacer esto un buen rato, simplemente Hiro no consigue atrapar ninguno. En eso, después de tantos intentos, un pez logra picar en la caña del prota. El chico trata de hacer que no se le escape, pero al ver que este ponía mucha resistencia, al final no puede conseguirlo y se le termina escapando. Hana se acerca hacia Hiro, diciéndole que tal vez ese pez tan grande que intentaba conseguir se trataba de un salmón nerilla, unas conocidas truchas de arcoíris gigantes. El prota admite no haber escuchado de ellas, preguntándose si en serio se podrían pescar con una caña de bambú. Hana ve que este pez había llevado el anzuelo, por lo que ella le dice que lo mejor era que cambiara de caña si quería continuar. Una vez él hace esto, Hiro piensa que tal vez esto no era lo suyo al no haber capturado nada hasta ahora. Al escucharlo, la chica responde que si todo fuera fácil desde el principio no sería divertido, explicándole a Hiro que debería dejar de agobiarse cuando un pez toma el anzuelo, pues lo que debía hacer no era tirar de golpe, tenía que jugar con el pez para que de ese modo pudiera obtenerlo sin dificultad. Vemos como Hana le da una muestra rápida de cómo podía pescar mejor, diciéndole cómo debía sujetar la caña y cómo tenía que esperar para que el pez pique, usando este método para que una vez sienta que ya lo tiene, tire sin miedo para poder capturarlo. Hana agrega que este debe jalar la caña en la dirección contraria a la que nade el pez, esto para poder cansarlo y se rinda. Hiro consigue hacer esto, obteniendo su primera pesca en la piscina sin ayuda. Sin embargo, él no parecía ser el único, pues observamos como Hana también parece conseguir su primera captura. Se trataba del salmón nerilla. Este pez logra imponer resistencia, dándole dificultades a Hana para que pueda pescarlo. En un punto, esta chica casi cae al agua por la fuerza del salmón, pero gracias a la ayuda de Hiro esto no logra pasar. La chica decide no rendirse, haciendo todo lo posible por capturarlo. El prota se sorprende de la técnica que ella tenía para pescar, aunque una vez Hana nota que ya podía ser capturado, le pide nuevamente ayuda a Hiro. El chico usa una red para poder atrapar al pez, logrando hacerlo cuando le dan la señal para atraparlo. Hana da un grito de emoción al conseguirlo, diciéndole a Hiro que ahora debían seguir continuando hasta que acabara el tiempo. Una vez finalizado todo, Takaaki da la puntuación que tuvieron todos el día de hoy. Hana y Hiro empatan el último lugar con 5 puntos cada uno, mientras que el tercer, segundo y primer puesto eran ocupados por Kozue con 6 puntos, Ice con 8 puntos y el mismo Pelirrosa con 11 puntos. Hana le reclama a su compañero por dejarle en último puesto cuando su salmón nerilla debería valer más puntos. Takaaki menciona que este puntaje solo era por el ejemplar, mas no por el tamaño, por lo que le dice a la chica que dejara de quejarse. Hana le pide a Hiro una revancha para la próxima. Luego de esto, todo el grupo se muestra hambriento por pescar tanto. Hiro pregunta si acaso se comerían los peces que capturaron, a lo que Hana responde que así sería, diciéndole que ellos mismos lo limpiarían para poder comerlos posteriormente. El prota se ve realmente perturbado al ver cómo ellos debían limpiar el interior de los peces, y más aún cuando mira la cara de sus compañeras mientras hacían esto. Una vez terminan de hacerlo, sirven los platos de cada uno para que puedan cenar de una vez. Hiro al principio se muestra disgustado con la idea de comer esto, aunque luego de probar el pescado, su rostro cambia totalmente comiendo todo de forma gustosa. Hana menciona que el sabor era mucho mejor cuando uno mismo lo pescaba, y luego de esto, la chica le pregunta a Hiro si después de ese día aún no le seguía gustando pescar. El prota responde que ya no pensaba así. Al escuchar esto, Hana muestra una gran sonrisa, diciéndole a Hiro que era un alivio que fuera así. En eso, Takaaki aparece para preguntarle a Hiro si acaso pescar no era lo máximo, mencionándole que a partir de ahora seguirían viéndose de ese modo. Más tarde, todo el grupo se prepara para poder volver a casa, pero mientras estaban en el estacionamiento, unos chicos se terminan topando con ellos, estos resultando ser unos compañeros de la universidad de Hiro. Ambos chicos logran reconocer al prota, preguntándole por qué había estado faltando últimamente a sus clases. En ese momento, Hiro se queda quieto sin saber qué responder, teniendo un ataque de nervios, diciéndole a todos que tenía dolor de estómago para posteriormente salir corriendo del lugar, dirigiéndose a un lugar desconocido. Pero, ¿por qué razón el chico había decidido hacer esto? Espero que te esté gustando esta historia. Si es que eres de un futuro no muy lejano, aquí te dejo la siguiente parte, tan solo tocando la pantalla. Muchas gracias por todo, en serio muchas gracias. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.